Dios les bendiga, muy buenas tardes, hermanos. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden saludar al Señor con fuertes palmas? Nos ayuda a alabar a Dios. Nos ayuda a alabar al Señor Jesús. Le hemos alabado, le hemos adorado. Y qué hermoso es, hermano, poder adorarle en el Espíritu y en verdad, con corazones sinceros que le expresan desde lo más profundo de su ser ese sentimiento, esa gratitud y esa esperanza que por la fe Él nos da, hermanos, que aún ahora Él está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, pero que para la vida eterna las cosas van a ser diferentes, donde el reino será diferente. Será el tiempo de nuestra recompensa, hermanos. Es el tiempo en donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedades, no habrá muerte, no habrán afanes, no habrán preocupaciones, ya no habrán religiones. Habrá un solo Dios, un solo pastor, nuestro Señor Jesús, una sola iglesia, la nueva Jerusalén, la celestial, que descenderemos del cielo con el Señor para morar toda la eternidad. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Dale una ofrenda de pan. Cristo ganó esto para cada uno de nosotros, hermano. En esta tarde quisiéramos compartir lo que Dios ha provisto, hermano, para su iglesia, comenzando por mí. Como dice la Biblia, la bendición que viene de lo alto viene como la lluvia, como la nieve, que cuando viene sobre los montes de Sión, comienza por la cúspide y desciende sobre todo el monte y cubre todo el monte y no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la envía. Así será mi palabra, dice el Señor, que yo voy a enviar, no volverá a mí vacía. La palabra que el Señor envía, hermanos, en cada reunión de la iglesia, viene con el propósito y el plan divino, y no va a volver a Dios vacía. Dios va a hacer lo que su palabra dice que va a hacer. Por eso yo les invito hoy día, estemos atentos, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios la que vamos a leer y la que vamos a tratar, a esforzarnos en pedirle que nos ayude a entenderlo. Amén. Entonces esta tarde les voy a invitar que vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13. Y ubicarnos en el versículo 36. Cuando el Señor me dio el tema anoche en la madrugada, no pude determinar el título para el tema hasta hoy, recién en la mañana, porque ya rendido a las 3 de la mañana me fui a descansar y a levantarme y a orar al Señor. Le dije: Señor, ¿qué título le voy a poner
a esta hermosa historia que vas a compartir con tus discípulos, con tus discípulas. Y me pareció el más apropiado, hermano, ponerle como título Lección de Amor. Lección de amor. ¿A cuánto les gusta, hermano, que se hable sobre el amor? El amor es una palabra muy agradable. Su definición es muy hermosa. Aun si fuéramos a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, donde la Biblia nos define cómo es el amor, según Dios, cómo debe ser el amor, ¿no? Qué hermoso. Aun cuando Pablo en la introducción nos dice que nada de lo que hagamos en nuestra vida, si no es con amor, no vale nada. ¿Aló? Nada. Nada de lo que hagamos en esta vida, hermano, si no es con amor, no tiene sentido, dice Pablo, hermano. Viene a ser como un aparato que resuene. Puede ser como una grabación que la puedes escuchar 1000 veces. Pero la grabación no tiene amor, no tiene sentimientos, no tiene alma. Qué diferente es cuando el esposo le dice las palabras a su esposa, que salen de su alma, que salen de su corazón. Es distinto a escuchar una grabación. Eso es lo que nos dice Pablo. Que lo que tú declares, lo que tú hagas, debemos hacerlo con amor. Por eso decía, hablar del amor es algo muy especial, muy hermoso, y es de Dios. Porque la Biblia dice que el amor es de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y la Biblia dice que para los cristianos Dios ha derramado su amor en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que el amor de Dios ya está en ti. ¿Aló? Y por lo tanto Dios quiere ver que ese amor que Dios ha sembrado en ti se active. Que ese amor dé frutos, que ese amor alumbre, que ese amor de Cristo, que ese amor de Dios brille en nuestras vidas. ¿Cuántos le pueden decir amén a Dios? Dale una ofrenda de palmas, Señor. Ayúdame a entrar, hermano, en la unción del mensaje esta noche. No es difícil, no es fácil, hermano. No es fácil hablar en el nombre del Señor. Le estoy dando tiempo al Señor. Estuve orando antes de venir acá al púlpito, pero estoy dando tiempo al Señor que tome el control. Que ya no sea yo, sino sea Él que comience a hablar. El amor. Entonces, hermanos, quise ponerle ese título, Lección de Amor, porque a través de el tema que Dios nos va a dar hoy día, yo puedo apreciar que Dios nos va a dejar una hermosa lección. Una lección que la necesitamos, porque Dios siempre nos va a dar, hermano, lo que necesitamos, porque Él nos conoce. Dice la Biblia, antes que nosotros abrimos nuestra boca, Dios ya sabe qué necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pues hoy Dios nos va a dar lo que necesitamos. Ahora sí, después de esta breve introducción, acompáñenme a leer la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 13, y leeremos primero del versículo 36 al 38. Palabra de Dios que la leeremos, hermano, con mucha reverencia, temor y temblor, porque es la bendita palabra de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 36 en adelante, dice así: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió,
a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pasemos al capítulo 18 de acá, del mismo libro de San Juan, y ubiquémonos en el versículo 25. Y vamos a leer hasta el versículo 27. San Juan 18, 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hasta ahí nomás. Dale una ofrenda de palmas a la palabra de Dios. Permítame hacer una breve reflexión en el pasaje de la Escritura que acabamos de dar lectura. La Biblia, hermano, nos muestra que Jesús amaba a Pedro. Pero antes de ir a esto, Jesús conocía a Pedro. ¿Cuánto dicen amén? Conocía a sus discípulos. Nos conoce a nosotros. ¿Cuánto pueden decir amén? Jesús conoce. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando están oyendo la voz de Jesús, yo las conozco, dice Jesús. Jesús conoce su rebaño, Jesús conoce sus ovejas. Jesús conocía a Pedro, Jesús conocía a los discípulos, Jesús nos conoce a nosotros. Amén, hermano. Y también la Biblia nos dice que Jesús amaba a Pedro, amaba a los discípulos, nos ama a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Así como somos. Los discípulos del Señor no todos eran igualitos, hermano. Pedro tenía un carácter, una forma de ser. Juan tenía otra forma de ser. Y así los demás discípulos. Como aquí. No todos somos iguales. Yo no tengo las virtudes, el talento que tiene mi hermano Henry. Disculpe, hermano, que te tome de ejemplo. No somos iguales. Jesús nos conoce. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Jesús nos ama así como somos. Amén, hermano. No tenemos que ser iguales para que Jesús nos ame. Tal como somos, Jesús nos ama. Amén. Dile a tu hermano que está a tu costado: Cristo te ama así como eres, con tus virtudes, con tu talento, con tu capacidad y también con tus imperfecciones, con tus debilidades. Jesús te ama. Amén. Dale una ofrenda de palmas al amor del Señor. La Biblia dice, hermano, que Cristo ama a la iglesia. ¿Cuánto lo creen?
Leamos Efesios, capítulo 5, versículo 25. No es porque lo diga el pastor. La Biblia dice que Jesús nos ama. Jesús ama a los hermanos de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a darle la oportunidad que lo diga la Biblia. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante. La Biblia dice así: maridos, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cristo ama a la iglesia. Cristo nos ama. Amén. También dice la Biblia que los cristianos debemos amar a Dios. Debemos amar a Jesús, así como Él nos ama. Leamos en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Así como Jesús nos ama, la Biblia ordena, hermano, que nosotros también debemos amar al Señor con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos viendo ahí cómo Dios establece una relación de amor entre Jesús y su iglesia, entre Jesús y nosotros, y la iglesia con Jesús, nosotros con Jesús. Por eso alguien dijo que Jesús no vino a fundar, no vino a establecer religión, sino una relación. Amén, hermanos. Una relación de amor, donde Él mostró primero su amor por nosotros, y ahora, ¿qué espera Él de nosotros? Para Dios hubiera sido muy fácil haber hecho de nosotros simplemente robots. En la creación, habernos puesto un chip para que todos respondiéramos según ya lo designado, según lo programado, la respuesta que Dios esperaba de nosotros, que sea amarlo, obedecerlo, serle fiel. Pero Dios, así con la libre decisión que Él tomó de amarnos por encima de nuestros defectos, de nuestras debilidades, Dios nos dio el libre albedrío. Ese libre albedrío, hermano, que nos da la oportunidad de que tú tomes la decisión si amas a Jesús o no lo amas. Porque el verdadero amor debe ser así. Debe ser muy diferente, hermano, de una pareja de esposos, donde una esposa o un esposo
esté en una relación con su pareja, pero donde no es por amor, sino por cumplir de repente algún compromiso. Y eso se nota, eso se siente. Está en nuestra naturaleza el querer dar amor, pero también querer recibir amor. Y Dios quiere eso. Que así como Él decidió amarnos por encima, hermano, de nuestras imperfecciones, de nuestras circunstancias, Él también, con esas mismas imperfecciones, con esa misma circunstancia, Dios quiere ver que tú tengas un genuino y un sincero y verdadero amor por Él. Dios no dice que seas perfecto para que puedas amarlo. Dios dice: así como eres, ven y dime si me amas. Porque dice la Biblia que Dios, al que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Aló? A su nombre. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios ama a su iglesia, amaba a Pedro, amaba a los discípulos, nos ama a nosotros, pero también Él espera que Pedro, su discípulo, y nosotros ahora mostremos ese mismo amor por Él. Jesús sabía, dentro del contexto de la historia de este relato, Jesús sabía que ya llegaba la hora de más difícil en que sus discípulos, a quienes Jesús había preparado, capacitado, ministrado para este momento, ya se acercaba. Iba a ser la hora más difícil para estos discípulos, en que iba a ser puesto a prueba su amor por Él, su fe en Jesús. Ya estaba cerca el momento en que Jesús sería apartado de ellos, que ellos ya no iban a tener, como hasta ese momento, pasar las horas con Jesús, las 24 horas con Jesús. Iban a quedar separados. Jesús, que los conocía como nos conoce a nosotros, Jesús les dejó una declaración de fe para que ellos tengan consuelo y esperanza, para que cuando les ocurra, sepan que su maestro les había declarado que iba a pasar. Leamos esta declaración que Jesús le dio a sus discípulos ahí en el huerto, cuando ya llegaba la hora en que iban a venir a arrestarlo para llevarlo a su vía crucis, rumbo a su crucifixión. Leamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, y desde el versículo 27. San Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 31, vamos a leer.
Y Jesús les hace esta declaración profética, anunciándole a sus discípulos lo que iba a suceder. Y esa declaración profética no se ha quedado ahí en los discípulos. Esa declaración profética tiene vigencia, tiene presencia todavía ahora en los discípulos de este tiempo. Esta declaración profética tiene vigencia para nosotros. Vamos a leerla. San Marcos 14, versículo 27, escrito está: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, siempre el más vehemente de todos, le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, yo soy diferente a ellos. Y le dijo Jesús: Pedro, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás tú 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y esto contagió a los demás discípulos. También todos le decían lo mismo. Una ofrenda de palmas, hermano, a esos discípulos del Señor. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno es que nos contagiemos de las cosas buenas. Un vehemente Pedro ahí, hermano, haciendo esta declaración de amor a Jesús. Y los demás contagiándose de lo bueno, y está bien. Pero hasta ahí vemos, hermano, una hermosa declaración de amor. ¿No nos suena muy familiar esto, hermano? ¿No nos suena muy familiar esta forma de declaración? No está muy lejano. Cuando alguna vez usted escuchó esas palabras, un esposo diciéndole a su esposa: nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Te seré fiel para siempre. ¿No le suena familiar esto? Mi vida daré por ti. Y ahí estaba Pedro. Declarándole su amor a Jesús. Después de esta breve reflexión, hermano, acá en lo que hemos podido ver en el texto que hemos leído, pude extraer de este pasaje que lo que Jesús quiso dejarnos como una herencia, escoger a Pedro para que a través de esta experiencia de este gran apóstol Pedro, dejarnos a nosotros una hermosa lección de amor, donde aquí podamos apreciar ese hermoso amor de nuestro Señor Jesús, de
a través de esta experiencia de vida del apóstol Pedro, el Señor también quiere que apreciemos que para Él también tiene mucho valor, hermano, ese amor, aunque imperfecto, como lo vamos a ver, de Pedro. No era perfecto. Aún la Biblia dice que Pedro era tosco, sin preparación, era del vulgo, dice. Era de un movimiento celote, que en esos tiempos eran gente reaccionarias ante la intervención romana en el pueblo de Israel. Por eso Pedro era dinamita, a todo reaccionaba ahí mismo. Pero con todas esas condiciones, Jesús lo amaba. Jesús no dice: anda, santifícate para que puedas venir a mí. Anda, perfecciónate para que puedas venir a mí. No, el Señor dice: ven, así como eres, yo te amo. Él santifica a los que a Él se acercan. Él perfecciona a los que a Él vienen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Jesús utiliza la vida de Pedro para dejarnos, hermanos, esta hermosa lección de amor, que voy a tratar de explicarlo, hermano, presentándolo en 5 puntos. Número 1, ¿qué vimos en este relato? A Pedro, que con mucha vehemencia prometió a Jesús, con mucha firmeza, con mucha seguridad, con mucha confianza, como lo hacemos nosotros también muchas veces en nuestros compromisos matrimoniales, amicales, filiales, padres a hijos, hijos a padres, hermano a hermana, amigo a amiga. Y ahí estaba Pedro prometiéndole a Jesús nunca negarlo, nunca abandonarlo. Pedro prometiéndole a Jesús ser valiente, ser fiel. Pedro prometiéndole a Jesús dar su vida, si es necesario, hasta morir con Él. Una hermosa declaración de amor, hermano, que es muy familiar en nuestra vida natural. Muchos hemos tenido oportunidad de declarar, de proclamar y de recibir estas promesas. Pero lamentablemente, hermano, en esta historia que nos relata la Biblia, encontramos como segundo punto que la fortaleza humana de Pedro fracasó, se derrumbó, porque lamentablemente, hermano, en la hora de las pruebas, Pedro, de todas estas promesas, se olvidó. Leamos cómo lo explica Lucas, hermano, en el capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54, ¿cómo explica esta reacción de Pedro a las promesas de amor que le hizo a su Señor? Lucas 22, 54, dice la Biblia: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro ya no iba cerca con Jesús, le seguía de lejos.
Hay muchos Pedros en estos tiempos ahora, que antes andaban cerca de Jesús, hermano. Caminaban agarraditos con Jesús, pero después se le ve tomando la decisión. Siguen a Jesús, pero ya lo quieren seguir de lejos. Se alejan de Jesús. Están siguiendo a Jesús, pero ya no como antes. Comienzan a seguirlo de lejos. Sigue diciendo el relato. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Se olvidó de la promesa. Negaba a su Señor. No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Yo no soy de ellos. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, que le había dicho, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En la hora de las pruebas, lamentablemente, Pedro fracasó en su promesa de amor a su Señor. El Pedro que confiaba en sí mismo con tanta vehemencia, terminó derrotado por sus debilidades, por sus imperfecciones. Pero el fracaso de Pedro en sus promesas no fue el final de su historia, hermanos. Este relato que hemos leído nos muestra que el momento que les tocó experimentar a Pedro, como nos va a tocar en algún momento experimentar a nosotros, ese momento de la prueba en que Pedro lamentablemente había caído, había sido derrotado. Quizás Pedro, humanamente, estaría pensando: ahí todo se terminó. Pero la Biblia, gracias a Dios, dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos son como los cielos más altos que la tierra. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? Humanamente, Pedro había fracasado, pero no era el final de la historia. Pedro podría estar pensando, porque dice la Biblia que él volvió a su antiguo oficio, de aquel oficio de donde Jesús lo había sacado cuando le dijo: ven, Pedro, en pos de mí, y ya no serás pescador de peces, yo te haré pescador de hombres.
Y Pedro, dejando las redes, se vino a caminar con Jesús. Pero en este momento de las pruebas, Pedro había fallado. Pedro volvió a la vida vieja, a la vida antigua. ¿Qué? Jesús se había equivocado. ¿Qué? El Dios hecho carne estaba fallando en la promesa que le había hecho a Pedro. ¿Qué? Dios no es capaz de cambiar la vida de una persona. Dios no es capaz de cumplir lo que promete. Muchas veces nosotros podemos estar pasando circunstancias como le tocó pasar a Pedro, en que pensamos que ya todo se derrumbó, que ya no se puede seguir adelante, que esto, lo otro no me deja, no puedo. Renunciamos. Pero qué bueno, hermanos, que la Biblia nos dice que Jesús no desecha a un corazón humilde y arrepentido. Repito, la Biblia dice que Jesús no desecha a un corazón humilde y arrepentido. En el momento cuando el gallo cantó, y hemos leído en San Lucas, y Pedro, al oír el sonido del gallo, miró a su maestro, y su maestro lo miró a él. Y dice que en ese momento Pedro se acordó de las palabras que le había dicho su maestro. Pedro se acordó de sus promesas de amor. Pedro se dio cuenta que había fallado. Pedro se dio cuenta cuán difícil es muchas veces cumplir las promesas que hacemos. Y en su derrota salió afuera, apenado, avergonzado y llorando amargamente. ¿Sabe, hermano? Esa imagen, esa foto quedó grabada en la mente y en el corazón de Jesús. Jesús siguió su proceso, pero quedó grabado ahí. Y la Biblia lo dice, hermano, en el Salmo 51:17. Dios nunca va a rechazar. Dios nunca va, hermano, a ser indiferente cuando ve un corazón que se humilla, que se arrepiente de sus errores, de sus fallas. Leamos el Salmo 51:17, dice: porque los sacrificios agradables a Dios son un espíritu quebrantado. El espíritu de Pedro en ese momento estaba quebrantado, hermano. Ya puedo imaginarme yo, hermano, cómo lloraría alguien cuando le falla a otra persona en una promesa. ¿Cómo lloraría un esposo cuando le falla a una esposa en una promesa? Yo muchas veces, hermano, en mi oración me encomiendo a Dios, porque no puedo confiar en mí. Y le digo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Que nunca yo falle en esta gracia, en esta responsabilidad que me has dado para estar al frente de mis hermanos. ¿Qué sería de su fe? La primera que miro, ¿qué sería de la fe de mi esposa? ¿Qué sería de la fe de mis hijos? ¿Qué sería de la fe de mis hermanos? Guárdame, agárrame fuerte, ayúdame, protégeme,
porque no puedo confiar en mí mismo a su nombre. Los sacrificios agradables a Dios son cuando Él ve en una persona un espíritu quebrantado. Pedro estaba quebrantado. A un corazón que está contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pedro había fallado al Señor, hermano. Pedro, como cualquiera de nosotros, como ser humano imperfecto que era, hermano, con bondades, virtudes, pero también con debilidades, pero tenía algo, que ese amor que tenía él por Jesús hizo que se sintiera mal de haberle fallado, de no haber podido cumplir ni siquiera una de las muchas declaraciones de amor que le hizo a su Señor. Pero ahí estaba llorando amargamente. Y eso quedó grabado en el corazón de Jesús. Y se hizo fiel cumplimiento de lo que dice la palabra, que Jesús, que Dios, hermano, no desecha a un corazón humilde, arrepentido. Y ahí estaba ese corazón humilde de Pedro, que ya se sentía indigno, que ya no se sentía digno de ir a hacer todas las cosas que Jesús le había encomendado. Se volvió a su vida antigua, se volvió a su vida vieja, hermano. Abandonó el ministerio. Mateo capítulo 28, vamos a leer del versículo 5 al 10. Jesús, cuando resucita, hermano, Él fue a buscar a todos esos discípulos que se esparcieron, que se escandalizaron. Los fue a buscar, fue a su encuentro. Vamos a leerlo, hermano, en Mateo capítulo 28, versículos 5 al 10. Mateo 28:5 dice: cuando ya ocurrió la resurrección de Jesucristo, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús, hermano, después de resucitar, Él sabía lo que había pasado con sus discípulos, que herirían al pastor y sus ovejas se iban a dispersar. Pero Jesús fue a reunirlos de vuelta, a juntar de nuevo el rebaño, y la cita fue en Galilea. Cuando ya estaban en la reunión en Galilea, hermanos, después de ese reencuentro, después de haberlos saludado, Jesús llama
al vehemente Pedro. Lo llama para que renueve sus promesas de amor. Necesitaba Pedro, hermano, como en la vida natural nos pasaría. Si yo por alguna razón tuviera que separarme de mi esposo porque le fallé, lo más apropiado sería que un día a quien yo fallé venga y me busque y me dé la oportunidad de poder yo renovar mis promesas, esas que no pude cumplir, esas que fallé, que ella me dio una oportunidad de poder decirle nuevamente: ahora sí la voy a cumplir. Y Jesús fue en busca de Pedro, hermano. Por eso la Biblia dice, no es que nosotros buscamos al Señor, el Señor nos busca a nosotros, hermano. Amén. Y déjeme decirle, es el mismo Jesús que fue a buscar a Pedro. Esta tarde está aquí. Yo no sé a quién ha venido a buscar el Señor, pero Él lo sabe. Y el Pedro de hoy lo sabe, porque está escuchando la palabra del Señor. Leamos ese llamado que le hace Jesús a Pedro para darle la oportunidad de que Pedro renueve su promesa de amor al Señor. Leamos esto en San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Jesús llama a Pedro y le da la oportunidad, hermano. La Biblia dice que Dios es un Dios de oportunidades, hermano. La historia no se había acabado. Pedro pensaba que ahí se acababa todo, se acababa el ministerio, se acababa la esperanza, se acababan los sueños. No, hermano, mentira. El diablo va a querer usar las circunstancias que nos pueden pasar adversas para querer meternos a eso, entenebreciéndonos, hermano, el entendimiento, para que ya terminemos de secarnos y de morir. Pero así como el ladrón viene a matar, robar, destruir, Jesucristo viene a deshacer primero esa obra del diablo y a darnos de su vida nuevamente, esa vida abundante. Aquí en San Juan capítulo 21, en los versículos 15 al 17, Jesús llama a Pedro y dice así el relato: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le está diciendo al Señor: Señor, tú sabes que te amo. Te he fallado, pero tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces nos va a pasar esto a nosotros, hermano? Pensar que amamos al Señor, pero a veces le fallamos. Sigue diciendo el Señor: Él le dijo: apacienta mis corderos. Se habrá sorprendido Pedro, ¿no? ¿Cómo yo le he fallado? Y el Señor me está confiando nuevamente y una gran responsabilidad. Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Qué, Señor? Pero si yo no soy digno. El diablo me dice que yo no merezco eso. El diablo me dice que yo soy indigno, indigna. Yo no puedo. ¿Quién manda en tu vida? ¿El diablo o Dios? Vuelve Jesús a decirle la segunda vez, versículo 16: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí estaba Jesús, hermano, yendo al reencuentro con sus discípulos que se habían atemorizado, escandalizado, habían abandonado el ministerio, habían abandonado la promesa, porque todos dijeron lo mismo que Pedro. Igualito que Pedro: Señor, así seremos todos. Todos se olvidaron, hermano. Todos fallaron al Señor. Pero ahí estaba el Señor, yendo al reencuentro de ellos. Conclusión de este relato. La Biblia dice que Jesús vino a buscar a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Jesús dice en los evangelios que cuando una oveja de su rebaño se extravía, Él deja las 99 en el rebaño y se va a buscar a la extraviada. Él la va a buscar. Él fue a buscar a estas ovejas. Él está en esta tarde viniendo a buscarte, viniendo a darte la oportunidad de que renueves tu promesa de amor. Algunos cogen el texto de la Biblia que dice: vine a darte la oportunidad que vuelvas a tu primer amor. ¿Cuántas promesas le hiciste al Señor en tu primer amor? Algunos estamos como al comienzo de Pedro, siguiéndole pero de lejos. Otros negándonos. Pero otros hemos sido ya más determinantes. Hemos renunciado. Jesús vino a buscarlos, los citó al encuentro en Galilea, pero no vino a buscarlos, hermano, para molestarlos. No vino a buscarlos para reñirlos. No vino a buscarlos como es práctica ahora en las iglesias modernas, para disciplinarlos. Te pongo en disciplina. Jesús no fue a eso. Jesús fue a buscarlos, pero para restaurarlos. ¿Aló? Ese es el Jesús de la iglesia. Ese es el Jesús de Pedro, que esta tarde está aquí hablando por mi boca. Él te ha venido a buscar para restaurarte. Sigo con la conclusión. Dios muchas veces, hermano, hermana, va a permitir que pasemos por pruebas similares a la experiencia que permitió que pase Pedro. Pero no va a ser las pruebas que Dios permita que experimentemos, no va a ser para que nos alejemos de Él. No lo hace con el propósito de alejarnos de Él. Como hemos visto en esta historia del apóstol,
La prueba fue para pulir, para perfeccionar el amor de Pedro hacia su Señor. Quizás hoy tú te encuentres pasando alguna prueba similar. Y el diablo quizás quiera aprovechar esa circunstancia para jalar agua para sus molinos. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús, que te viene a buscar y te dice: yo no he venido a condenarte, ni a disciplinarte, ni a reñirte, porque yo un día me hice como tú, porque yo puedo sentir lo que tú sientes cuando tú pasas lo que pasas. Yo he venido a ayudarte, yo he venido a restaurarte, yo he venido a levantarte. El hombre desecha, Jesús no desecha. El hombre se rinde, Jesús no se rinde. Aquí es donde aprendemos, hermano. Aquellos que hemos tenido esta oportunidad de pasar por esta experiencia, como Pedro, aquí es donde aprendemos que nuestra verdadera seguridad no está en nosotros, no está en confiar en nosotros mismos, no está en confiar como Pedro en nuestra propia capacidad. Sí, Señor, yo puedo. Sí, Señor, yo nunca. Sí, Señor, yo, no. Aquí Pedro aprendió que la perfecta y la más segura de las seguridades que podemos tener es cuando nuestra confianza no esté depositada en nosotros, sino en Jesucristo. Por eso Santiago dijo: si Dios quiere, Dios mediante, voy a hacer esto. Pedro tuvo esa experiencia. Si hoy te está tocando pasar algo así, pues el Señor quiere que entiendas que ya es tiempo de poner nuestra confianza en Jesucristo. Ahí está la seguridad. Como dijimos puntos atrás, la historia de Pedro no terminó en el tiempo de las pruebas. La historia de Pedro, como la tuya, como la mía, no va a terminar, no va a tener su final, hermano, en los tiempos que tengamos que estar pasando por dificultades. Nuestra historia va a terminar en el tiempo de Dios. Nuestra historia va a terminar, hermanos, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Pedro, el nuevo Pedro, que entendió que su seguridad, que su fortaleza ahora sí podía cumplirse sin fallar, pero ya no basado en la confianza en sí mismo, sino
poniendo su confianza en Jesús. Este nuevo Pedro, que aprendió a depender de Jesús y ya no de sí mismo, es el nuevo Pedro que nos muestra la Escritura que este nuevo Pedro, hermanos, con la nueva oportunidad que le dio Jesús, se convirtió en un hombre que usó Dios para cumplir el plan y el propósito que Dios había declarado para Pedro. Si tú vienes en pos de mí, yo haré de ti pescadores de hombres. Y este nuevo Pedro, hermano, en el cumplimiento de la historia que Dios tenía para su vida, es el Pedro que vemos en la Biblia, que transformó al mundo mediante la predicación del Evangelio. Póngase de pie, iglesia. Qué hermosa, tierna historia de amor. Lo único que usted tiene que hacer es ponerle su nombre ahí. En lugar del nombre de Pedro, usted puede escribir su nombre ahí. Porque el mismo Dios de Pedro, cierre su vista, por favor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Hagan un esfuerzo, por favor. Pónganse de pie en reverencia. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El mismo Dios de Pedro, el mismo Jesús de Pedro, que estuvo ahí con Pedro, en su formación, llevando a Pedro al éxito en su carrera cristiana como discípulo del Señor. Porque dice la Biblia, hermano, que Pedro, así como los 12 apóstoles, todos después de esta restauración murieron dando su vida por Jesús. Fueron los mártires del Cordero de Dios, hermano. El plan divino se cumplía en la vida de ellos. Y esta noche quiero decirle de parte de Dios, así como Jesús llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Felipe y a cada apóstol, es el mismo que te ha llamado a ti. Y así como lo llamó con propósitos, con planes en la vida de cada uno de ellos, así también Él ha escrito tu historia ya. Y en esa historia Él tiene sus planes y propósitos para cumplir en tu vida. Tu historia no se termina ahí en el momento de las pruebas, de las circunstancias que muchas veces humanamente nos pueden hacer reaccionar como Pedro. Tu historia va más allá. El Señor esta noche ha venido a buscar a los Pedros de este tiempo. Él va a cumplir la historia que ha escrito para tu vida. Él va a cumplir los planes y propósitos que Él ha puesto en diseño para tu vida, hermano. Hoy es el tiempo de Dios. Jesús oró por sus discípulos y Él me ha ordenado que esta noche ore por sus discípulos.
Quisiera orar con Jesús. Ahí donde te encuentras, tan solamente levanta tus brazos en alto, levanta tus brazos al cielo, levántale tus brazos a Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús vino al encuentro de Pedro, él estaba en la mar pescando, y cuando Juan le dijo: mira, es el maestro, Juan enseguida se arregló la ropa y se fue delante de su maestro y se postró delante de él. Y recibió con gozo y alegría que aquel que le había salvado en la tempestad en medio del mar para que no se ahogara, hoy estaba en la orilla de ese mar, viniendo a salvarlo una vez más. Ese mismo Jesús Salvador está esta noche aquí. Tan solamente como Pedro levantó las manos en la mar cuando estaba en la tempestad que se hundía y le dijo: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y la mano de Jesús se extendió, como hoy se viene a extender aquí. Te va a agarrar. Él no va a dejar que te hundas. Él te va a levantar. El salmista lo dijo: Él me sacó del hoyo, del fango cenagoso, de donde yo luchaba, de donde yo solito no podía salir. Él me levantó y me paró en lo alto, sobre la roca, y puso un cántico nuevo en mi boca para que yo le alabe. Cambió mi derrota en victoria, cambió mi llanto en gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Él está aquí esta noche. Él está aquí esta noche. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a rescatar lo que se ha extraviado. Él ha venido a acercar lo que se ha dejado. Es tu oportunidad. Es su oportunidad. Él ha venido a restaurar, no a juzgar. Estamos en el tiempo todavía de la gracia, donde el amor se sobrepone a las transgresiones, a las faltas, donde abunda la desobediencia, donde abunda la transgresión, sobreabunda el amor de Dios, la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche, Señor, por cada Pedro, sea varón o sea mujer, sea que esté aquí en el templo o sea que esté, Señor, en otro lugar, sea que se esté conectando en este servicio con los medios de la tecnología sobre este mensaje, o con los que se puedan conectar después, pero que tu unción, Señor, llegue a sus vidas, toque sus mentes, toque sus corazones, toque su espíritu, y seas tú mismo, Señor, con esas palabras de amor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Eso es lo importante, Pedro. Por encima de tus imperfecciones, lo importante es que me ames, porque el amor te va a transformar.
tu voz al cielo y que Dios te escuche. Cántale a ese Jesús maravilloso. Haz esta declaración de amor. ¿Sabe? A Jesús le escucha escuchar estas declaraciones de amor como la hizo Pedro. Por eso lo vino a buscar. Pedro me ama. A ver, dime de nuevo lo que me decía. Jesús viene esta noche a buscar a los Pedros. A decirle, Pedro, a ver, dime lo que me decías antes. Aquí estoy yo para ayudarte. Aleluya. Levanta tu voz, iglesia. Ustedes pueden cantar más fuerte que el cantante. Levanta tu voz como quisieras que Dios te escuche. Dios quiere escuchar la voz de la iglesia. Dios quiere escuchar la voz de esa iglesia por la cual Él dio su vida. Esa iglesia que le ama. Dile qué manera de necesitarte, mi Dios. Dile cuánto le necesitas. Por eso yo gritaré con todo mi ser. Ahí puedes levantar tu voz. Te amo, mi como Él te ha amado a ti. En el nombre del
Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Regálale tu mejor ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un toque a tu hermano y dile: Cristo te ama, Cristo te ama. Dios los bendiga, iglesia. Tomen asiento. Muchas gracias.